Hola a todos, hoy vamos a estar dando unos consejitos muy importantes. Parece un tema, a veces lo pasamos por arriba porque nos parece un tema menor, pero es importantísimo. Hoy vamos a estar hablando del barnizado. ¿Cómo nos conviene barnizar? ¿Qué materiales son los mejores? ¿Cuáles son los que tenemos que elegir a la hora de barnizar? ¿De qué manera hacerlo? Bueno, todas esas cosas que a veces nos parecen que es el final de la obra, bueno, es el inicio de la obra trascendente, el inicio de la obra cuando sale el taller. ¿Cómo la protegemos y cómo la cuidamos? Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué tenemos que barnizar y cómo queremos que quede? Si lo que tengo es un dibujo, quizás me tenga que debatir entre las lacas fijativas, ¿sí?, y los barnices en aerosol, pero eso depende de qué tipo de dibujo, con qué está hecho. Y después, si lo que tengo es una pintura, tengo que preguntarme también, ¿me gusta que sea mate, semimate o me gusta brillante? En el caso mío, yo siempre barnizo con un barniz brillante, el barniz brillante de Winsor & Newton, porque mis pinturas generalmente tienden al brillo, no tienen mucha textura, entonces el brillo no molesta, al contrario, resalta la obra, quedan los oscuros más intensos y los claros quedan más brillantes. Entonces voy a elegir un barniz brillante, líquido, para pasar. Ahora, ¿cómo me conviene pasarlo? ¿En qué posición? ¿Y con qué tipo de pincel o no pasarlo? Ahora lo vemos. Bueno, ya sé entonces qué barniz es el que me conviene y con cuál me gusta barnizar. Ahora, ¿con qué lo voy a pasar? Tengo que tomar mis elecciones. ¿Podría hacer con pinceles suaves? Sí, pero si son muy finitos nos va a dejar mucho rastro. Nunca nos convienen los pinceles muy duros para el barniz, los pinceles de cerda, porque por más que sean hermosos para trabajar un montón de cosas y llevar el óleo, para pasar el barniz, que va a ser muy líquido y muy suave, nos conviene las pinceletas, ¿sí? Unas pinceletas que sean bien suaves, que al tacto, ¿sí?, nos resulten muy suaves. Hay quienes prefieren también las esponjas, es una elección. Lo que pasa es que la esponja se lleva mucho con ella y me deja una capa muy suave. Si sé manejar bien las pinceletas, yo prefiero las pinceletas. Si ustedes todavía no están muy seguros, puede ser que estas esponjitas también sean una manera de solucionarles el que el barniz les quede parejo. Pero yo siempre voy por la pinceleta, pero hay que ver de qué manera pasarlo. Tiene que ser especial la forma en que pongamos el barniz y la forma en que depositemos ese barniz sobre nuestra obra. Bueno, llegó la hora de preparar nuestra obra para ser barnizada. Como es una obra grande, ¿sí?, la voy a tener que barnizar horizontal. Lo que tengo que cerciorarme es que no tenga pelusa. Le podemos pasar un paño muy limpio, alguno que no nos deje ningún residuo, ¿sí?, no nos deje polvillo ni nada, para sacarle cualquier imperfección. Y después vamos a ponerla horizontal, la vamos a acostar para que se distribuya muy parejo el barniz. Entonces lo hacemos de esta manera. Agarramos un cartón y lo ponemos por detrás. Ahí está. Entonces no me va a marcar. Pongan la cantidad que sea necesario mientras que no hagan superficie hacia afuera, ¿sí? Mientras queden muy parejos, van a ser un beneficio para que no se les marque el barnizado. Bueno, hay que cerciorarse entonces que mi pintura no tiene ninguna imperfección, ninguna impureza que pueda marcarla. Una vez que está todo listo, traten de no manipular el barniz sobre la obra. Traten de hacerlo en una mesa al costado. ¿El barniz dónde lo vamos a poner? Traten de no usar recipientes que puedan estar sucios, como estos. Tampoco recipientes que sean de un tergopol muy fino, que el barniz los pueda llegar a derretir o los pueda llegar a dañar, o puedan largar impurezas mientras lo están haciendo. Traten de elegir elementos de vidrio o de plástico bien sólido que nos cercioremos que no tengan absolutamente ninguna pureza, ¿sí?, y que además nos aseguremos que la brocha entre entera si es que lo vamos a trabajar con pincel, porque si no empiezan los problemas. Para lanzar el barniz arriba de la obra uno tiene que estar ya con mucha experiencia como para saber cuánta cantidad es la que lleva cada obra. Se los recomiendo recién cuando estén como con mucha experiencia realmente de barnizar. Si no, pongan una cantidad, pongan un pincel muy suave, porque incluso esa cantidad que se les sobró la pueden volver a guardar. Winsor & Newton cuenta con una tapa que es sumamente segura. No conozco a nadie que haya tenido un accidente con una tapa de Winsor & Newton, que se le haya derramado la trementina o el barniz. Eso es bueno. También tiene su pequeño inconveniente, que como es una tapa doble, hay que agarrarla, tiene que presionar una tapa en otra, encastrar y ahí girar. Si no podemos, ¿sí?, o se nos resultó un poquito difícil porque se pudo haber secado un poquito el aceite, si es aceite, o el barniz, yo lo que hago es calentar un poquito de agua, sumergir la tapa durante 5 o 10 segundos, contamos hasta 10, la secamos para no quemarnos y ahí seguramente podemos abrirlo sin ningún problema.
Una vez que ya hayamos llenado nuestro recipiente, volvamos a tapar antes de seguir nuestro barniz para que no se evapore, no se ponga más espeso y además para evitar accidentes, porque muchas veces cuando estamos recorriendo lo golpeamos y perdemos el resto de nuestro barniz. Así que para evitar accidentes, una vez que ponemos la cantidad que necesitamos, lo volvemos a cerrar y ya lo volvemos a guardar donde tiene que estar. La etapa más linda, el ver cómo revive la obra gracias al barniz. Miren. La pincelada que doy es muy suave, como si el pincel se me fuera a caer de la mano, y la voy dando en cruz, hacia un lado y hacia el otro, para que no me quede absolutamente ninguna marca. ¿Sí? Estoy usando una pinceleta de Armade número 5, que es hermosa para hacer este trabajo. La obra tiene que estar bien seca. Nos conviene dejar pasar de 5 a 7 meses. ¿Sí? Por lo menos, para que se pueda barnizar correctamente. Mientras barnizamos ponemos mucha cantidad de barniz. ¿Por qué? No solamente para que se exceda de material, sino porque le damos tiempo a autonivelarse, quiere decir a quedar todo al mismo nivel y que nuestra pincelada no se note en ningún lugar. Si vamos frotando nuestro pincel, van a quedar con partes con mucho material, con mucho barniz y partes sin nada. En cambio, si ponemos generosamente el barniz y lo vamos acariciando de tal manera que se peine para que se desaparezca la pincelada, le vamos a dar tiempo de autonivelarse y que nos quede realmente una película totalmente lisa y pareja como la que tuvimos la suerte de que quede en esta obra. Otras cosas importantes que a veces nos olvidamos. Una vez que la obra está totalmente barnizada y empiezan a secar por sectores, no empecemos a retocar, porque seguramente ya empezó a absorberse ese material y no es que le falta material, sino que empezó a secarse. Entonces podemos hacer lío. Hagamos pinceladas largas y rápidas. Cuanto más rápido barnicemos, más prolijo nos va a quedar. Y otra cosa más, tengamos que el lugar muy cerrado y tratemos de hacerlo, por ejemplo, yo lo hago de noche, porque sé que no están pasando la gente, que no se va a levantar polvillo. Ya lo dejo ahí, dejo todo cerrado y sé que no va a haber nada que pueda perjudicar mi obra. Es mi última protección, así que tengo que cerciorarme, no haya gatos, no haya personas y no haya polvillo dando vueltas. Algunos secretitos más, así como nos aseguramos que la superficie estaba limpia, que también el recipiente estaba limpio, asegurémonos que nuestra pinceleta esté limpia, sin polvillo, por más que la hayamos lavado, que no le quede resto de agua si la lavamos, que no le queden resto de colores ni de polvillo. Otra cosa muy importante, dejar secar, si tiene poca materia la pintura, de 4 a 6 meses. Si tiene mucha materia, hay que dejarlo todavía más. El barniz no es solamente para que quede bonita nuestra obra o brillante, es la protección de nuestra obra. Tiene protección contra los rayos UV, para que no pierda color nuestra obra. Tiene protección contra insectos que se pueden querer depositar en nuestra pintura y arruinarla. Contra accidentes, que se derramen cosas, el paso del tiempo. No es solamente una cuestión de coquetería a nuestra obra barnizarla. Realmente es porque queremos que perdure. Listo, misión cumplida. Bueno, espero que les haya servido. Prueben de barnizar las obras, ya les digo, su manera de protegerlas y de dejarlas como legado hacia el futuro. Disfruten de los materiales, investiguen a ver cuál es su gusto en los materiales, ¿sí? Yo llegué a esta conclusión de qué material me gustaba y cómo pasarlo después de varias pruebas. Hay que probar también y hay que arriesgarse a ver cómo tenemos distintos resultados. Disfruten mucho, pinten mucho y barnicen después. Hasta la próxima. Hasta la próxima.